A continuación resolveremos el siguiente ejemplo sobre el rendimiento de una reacción química. El ejemplo dice lo siguiente: el cloruro de plata se puede preparar mediante la siguiente reacción, como nitrato de plata que reacciona con cloruro de sodio para producir cloruro de plata más nitrato de sodio. Nos preguntan entonces qué cantidad de AgCl del 70% de pureza se obtiene con 80 gramos de nitrato de plata del 90% de pureza y 70 gramos de NaCl del 80% de pureza si la reacción tiene un rendimiento del 95%. Observemos entonces que para el presente ejemplo nos presentan la ecuación química balanceada. Observemos que hay un átomo de plata en reactivos y en productos, asimismo un átomo de sodio, tanto en reactivos como en productos, un átomo de nitrógeno tanto en reactivos como en productos y 3 átomos de oxígeno tanto en reactivos como en productos. Además, observemos que hay un átomo de cloro en reactivos y también en productos. También podemos observar del enunciado del presente ejemplo que no solo se trata de el cálculo del rendimiento de la reacción química, sino que también involucra el cálculo referente a la pureza de los productos, es decir, se combinan tanto los conceptos de pureza de productos y reactivos como de rendimiento de la reacción. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Como habíamos dicho, la ecuación química se encuentra balanceada, por lo que podemos efectuar los cálculos estequiométricos directamente. Empecemos determinando la cantidad de nitrato de plata y de cloruro de sodio puros que van a reaccionar en la presente reacción. Recordemos que para determinar la cantidad de una sustancia pura, empecemos considerando el nitrato de plata. Decimos que la cantidad de la sustancia pura nitrato de plata va a ser igual a la cantidad de la sustancia impura, en este caso el nitrato de plata, por el porcentaje de pureza para el caso del nitrato de plata. Si consideramos entonces que la cantidad de nitrato de plata que nos dan, es decir, esos 80 gramos, corresponden a la cantidad de sustancia impura de nitrato de plata que va a reaccionar, escribimos entonces que eso es igual a 80 gramos de AgNO3, que multiplica un porcentaje de pureza dado por el 90%, observemos que nos dan este valor en el enunciado, sobre 100%, por lo que es lo mismo multiplicar 80 gramos de nitrato de plata por 90 sobre 100, que es 0,9. Obtenemos un valor de 72 gramos de nitrato de plata puros. Ahora determinemos la cantidad de sustancia pura de cloruro de sodio, NaCl, y decimos que esa es igual a la cantidad de la sustancia impura de cloruro de sodio por el porcentaje de pureza del cloruro de sodio, y esto va a ser igual a los 70 gramos de NaCl por 80%. Escribimos entonces 70 gramos de NaCl impuros por 80 sobre 100, que es lo mismo que decir por 0,8. Y esto nos da un valor de 70 por 0,8 de 56 gramos de NaCl puro. Estas son entonces las cantidades de nitrato de plata y de cloruro de sodio que van a reaccionar siendo que se encuentren puros. Vamos ahora a determinar las moles de nitrato de plata y de cloruro de sodio cuando se encuentran puros. Empecemos para el nitrato de plata. Mediante el método de los factores de conversión, escribimos la cantidad en gramos de nitrato de plata puro, es decir, 72 gramos de AgNO3, por el peso molecular, o más bien el factor de conversión que se deduce del peso molecular del AgNO3, y determinemos primero el peso molecular del AgNO3, que es el siguiente. Tenemos un átomo de plata por el peso atómico de la plata, que es 108, más un átomo de nitrógeno por el peso atómico del nitrógeno, que es 14, más 3 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Y eso nos da un valor de 170 gramos de nitrato de plata AgNO3 por cada mol de AgNO3. Vamos a reemplazar entonces este valor en la expresión que estamos desarrollando del modo siguiente: por 1 mol de nitrato de plata que se relaciona con 170 gramos de nitrato de plata. Cancelamos las unidades de gramos de nitrato de plata con gramos de nitrato de plata y esto nos da un valor de
0,4235 mol de nitrato de plata puro. Del mismo modo determinamos la cantidad en moles de cloruro de sodio que participa en la reacción, y eso nos da lo siguiente: 56 gramos de NaCl, que multiplica 1 mol de NaCl sobre 58 gramos de NaCl, y este factor de conversión es el obtenido a partir de la determinación del peso molecular del NaCl, que nos da un valor de 58 gramos de NaCl por mol de NaCl. Cancelamos los gramos de NaCl y obtenemos finalmente el valor de 0,9655 moles de NaCl puro. Tenemos entonces las moles de nitrato de plata puro y de cloruro de sodio puro que participan en la reacción. Como los dos son reactivos, tenemos que determinar cuál de los dos es el reactivo límite. Para ello entonces vamos a dividir ambas cantidades en moles entre sus respectivos coeficientes estequiométricos. Para el caso del nitrato de plata, lo dividimos entonces entre su coeficiente estequiométrico, que observamos en la ecuación química balanceada, que tiene el valor de 1. Por tanto, dividimos entre 1 y eso nos da el valor de 0,4235. Ahora bien, las moles de cloruro de sodio que hemos determinado las vamos a dividir entre su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación química balanceada. Podemos observar que también es la unidad para el coeficiente estequiométrico del NaCl. Por tanto, dividimos 0,9655 mol de NaCl puro entre 1 también, y eso nos da el valor de 0,9655. Seleccionamos de esos dos valores obtenidos el menor valor para determinar cuál es el reactivo límite, y encontramos que es el nitrato de plata. Por tanto, el reactivo límite va a ser el nitrato de plata, y los cálculos estequiométricos para determinar la cantidad de cloruro de plata obtenido se basarán en esta cantidad en moles de nitrato de plata. Vamos entonces a determinar la cantidad en gramos de cloruro de plata puro. Para ello entonces recordemos que vamos a tomar en cuenta la cantidad de reactivo límite, es decir, las moles del nitrato de plata, que son 0,4235 mol. Y esto lo multiplicamos entonces por la relación en moles obtenida de la ecuación química balanceada. Observemos que el coeficiente estequiométrico del cloruro de plata viene a ser 1, lo mismo que del nitrato de plata. Por tanto, multiplicamos por el siguiente factor, por 1 mol de cloruro de plata, que se relaciona con 1 mol de nitrato de plata. Cancelamos entonces las unidades de nitrato de plata con nitrato de plata en moles y obtenemos las moles de AgCl puro, pero vamos a determinar directamente los gramos de AgCl puro. Para ello entonces multiplicamos por el peso molecular de dicho compuesto. Determinemos entonces el peso molecular del AgCl, del cloruro de plata. Tenemos que eso es igual a un átomo de plata por el peso atómico de la plata, que es 108, más un átomo de cloro por el peso atómico del cloro, que es 35, y eso nos da un valor de 143 gramos sobre mol de cloruro de plata. Multiplicamos entonces por dicho valor 143 gramos de AgCl, que se relacionan con 1 mol de AgCl. Cancelamos las moles de cloruro de plata con las moles de cloruro de plata y obtenemos finalmente un valor de 60,56 gramos de cloruro de plata puro. Vamos ahora a determinar la cantidad de cloruro de plata impuro. Para determinar entonces la cantidad de cloruro de plata impuro, recordemos entonces la expresión para determinar la cantidad de una sustancia pura. Recordemos que la cantidad de una sustancia pura se determina como la cantidad de la sustancia impura por el porcentaje de pureza. Despejando de esa expresión, la cantidad de la sustancia impura viene a ser igual a la cantidad de sustancia pura sobre el porcentaje de pureza. Reemplazamos entonces los valores de la cantidad de sustancia pura, que nos dio 60,56 gramos de AgCl puros, sobre el porcentaje de pureza. Recordemos que nos dan que es del 70% sobre 100, o lo que es equivalente
sobre 0,70. Eso nos da un valor de sustancia impura en cuanto a la cantidad de cloruro de plata, AgCl, igual a 86,51 gramos de AgCl impuro. Este valor corresponde entonces a la cantidad de cloruro de plata impuro obtenido teóricamente. Vamos entonces a determinar la cantidad real de cloruro de plata impuro que se obtiene en esta reacción. Para determinar entonces la cantidad realmente obtenida de cloruro de plata impuro, definamos entonces las distintas variables presentes en la ecuación. Recordemos que la expresión para determinar el rendimiento de una reacción química en porcentaje es R igual a la cantidad realmente obtenida o que reacciona sobre la cantidad teórica que realmente se obtiene o que reacciona por 100%. De esa expresión entonces definimos que el rendimiento viene a ser igual al 95%, la cantidad teórica que se produce de cloruro de plata es de 86,51 gramos y nos piden entonces determinar la cantidad real que se produce de cloruro de plata impuro. Despejamos de esta ecuación la variable cantidad real obtenida y tenemos que esto viene a ser igual al rendimiento en porcentaje por la cantidad teórica sobre el 100%. Reemplazamos valores en esta expresión y decimos que esto es igual a 92% por la cantidad teórica que es 86,51 gramos de cloruro de plata y esto sobre 100%. Obtenemos entonces un valor de la cantidad real obtenida de cloruro de plata impuro de 82,18 gramos de cloruro de plata impuro realmente obtenido. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre el rendimiento de una reacción química donde también se aplica el concepto de pureza de reactivos y productos.